Estamos grabando ya y vamos a empezar la clase como tal. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar sobre lo que es la nómina y lo que son las prestaciones sociales, ¿verdad? Y vamos a liquidarlo en un formato de nómina como tal. Entonces, lo primero, si tenemos que hablar de nómina o todo lo que trae una nómina, ¿verdad? Serían los aportes para fiscales, las cargas prestacionales, la seguridad social, las horas extras, los recargos nocturnos. Bueno, hablaríamos de todo eso y eso también abarcaría jornadas de trabajo y todo. Pero como tal, vamos a centrarnos en la liquidación de la nómina, ¿verdad? Y de sus prestaciones sociales, ¿verdad? Entonces, por medio de eso, nosotros tenemos que decir que cuando hablamos de nómina, cuando miramos lo que es la nómina, lo que tenemos que mirar siempre son esos datos que nos van a servir del año vigente para tener como punto de referencia para poder liquidarla. Como primero, el salario mínimo vigente del año, ¿verdad? Que para este año son 908.526. El auxilio de transporte, que para este año 2021 son 106.454 pesos. Y si en esa empresa tenemos empleados que tienen un salario integral, también tenemos que tener como punto de referencia que el salario mínimo integral de este año son 11.810.838 pesos. Eso incurriría o ingresaría en la nómina cuando la estamos liquidando, porque son puntos de referencia para poder liquidar la nómina, ¿verdad? También tendríamos que hablar y tendríamos que tener en cuenta esos porcentajes, ¿verdad?, que se utilizan para poder liquidar unos aspectos de la nómina, como cuáles, como son los parafiscales. ¿Cuáles serían los parafiscales? Tenemos lo que es SENA, tenemos ICBF, tenemos caja de compensación. Y cada uno tiene un porcentaje que se utiliza para sacar la liquidación de ese aporte parafiscal. Si hablamos de SENA, es el 2%. Si hablamos de ICBF, es el 3%. Si hablamos de caja de compensación, es el 4%. Y se liquidaría en una nómina. También tendremos que hablar de lo que son las cargas prestacionales. Las cargas prestacionales, esos dineros que se apropian todos los meses para que la empresa pueda cumplir con esas obligaciones que tiene con los empleados. ¿Y cuáles son esas cargas prestacionales? Llamamos cargas prestacionales ¿a qué? A las cesantías, a los intereses sobre cesantías, a las vacaciones y a las primas de servicio. Pero cada una de esas también tiene un porcentaje que es utilizado para poder apropiarse o para poder liquidar todos los meses ese dinero y que ese dinero repose para que cuando llegue cada una de esas fechas, cesantías anualmente, ¿verdad? Primas de servicio semestralmente, vacaciones dependiendo la fecha de ingreso del trabajador y los intereses sobre cesantías que también son anualmente. Las cesantías son consignadas después de haber trabajado un año, el año siguiente en el mes de febrero. Los intereses sobre cesantías son pagados después de haber laborado el año siguiente en el mes de enero. Entonces, y primas de servicio que son pagadas lo que es en junio y en diciembre, pero cada una tiene un porcentaje a liquidar. Si hablamos de las cesantías, el porcentaje a liquidar mensual, ¿verdad? Es el 8.33%. Si hablamos de primas de servicio, también es el 8.33%. Si hablamos de las vacaciones, es el 4.17%. Y si hablamos de los intereses sobre cesantía, es el 1% mensual, 12% anual. Entonces, esas son las cargas prestacionales que también se liquidan en una nómina, ¿verdad? Pero también tenemos lo que son
la seguridad social, que también es algo que se liquida en una nómina. Y seguridad social es igual a salud y a pensión. Dado que la salud en estos momentos el porcentaje que se paga sobre el ingreso base de cotización, que es lo que recibe ese empleado mensual, está dividido en dos. La salud son el 12.5%, pero hay un porcentaje que está a cargo del empleador y otro porcentaje que está a cargo del empleado, donde el empleador tiene a cargo el 8.5%, la empresa tiene a cargo el 8.5% y el empleado tiene a cargo el 4%. O sea, que si hablamos de una nómina, los únicos descuentos que son por ley que se le hace al trabajador es la salud y la pensión, donde al trabajador se le hace anual un descuento del 4% y en la salud, que es el 16% mensual que se paga sobre el ingreso base de cotización, ¿verdad? Está dividido en 12% empleador o empresa y 4% empleado. Quiere decir que el empleado se le hace una deducción mensual que es por ley del 8%. Eso es lo que se liquida también en la nómina, que son la seguridad social. ¿Listo? También tenemos la ARL, riesgo laboral, pero riesgos laborales tiene unos porcentajes según la clasificación de riesgo de la persona o del empleado según el puesto donde esté, si es administrativo o si es operativo, donde el riesgo 1, la base y el mínimo es el 0,522, que es el que vamos a utilizar como punto de referencia para hacer el ejercicio ahora que estemos trabajando lo que es el formato de nómina. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, señores? Por favor, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Señores, ¿me están escuchando, por favor? Entendido. Sí, señor. Les pido, por favor, que cuando les diga a alguien, porque algunas veces creo que estoy hablando, y es que de pronto se ha caído la conexión. ¿Listo? De todas maneras, siempre estoy pendiente de sus chats. Profe, no se le escucha. Profe, tiene el micrófono apagado. Listo. Bueno, entonces si vemos, ya podemos identificar cuáles son los factores que se liquidan en una nómina. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a compartirles la pantalla, voy a compartir el formato de nómina y vamos a trabajar sobre ese formato de nómina, ¿vale? Ya voy a... Listo, ¿están viendo la pantalla compartida? ¿Me confirman? ¿Son tan amables? Sí, profe. Listo, bueno. Este formato de nómina que les estoy mostrando aquí en Excel es el mismo que ustedes van a utilizar para poder desarrollar esa actividad que les monté. ¿Ok? Voy a hacer algo, voy a ocultar algunas celdas para poder realizar mejor el trabajo y que lo visualicemos mucho mejor. Listo. Donde vemos que este formato de Excel que les estoy mostrando lo voy a dividir en 4. Vamos a colorear y voy a dividir en 4. Lo primero va a ser la descripción, que me va a dar el total de vengado de ese trabajador en el mes. Colocarlo de un color. Después voy a colocar de otro color lo que son las deducciones. Las deducciones por ley y esas deducciones que asume ese trabajador, se compromete, llámese préstamos,
que haga de pronto a un banco y se le descuente por nómina, o otras obligaciones a terceros que sean descontadas por nómina. Después miramos lo que son los parafiscales. Vamos a colocarlo de otro color. Son los parafiscales. Y por último, vamos a mirar lo que son las apropiaciones, que son los dineros que la empresa se apropia para poder cumplir con esas obligaciones de su trabajador en las fechas estipuladas. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que nosotros tener presente para hacer la liquidación de una nómina es saber cuánto es el salario mínimo legal vigente del año. Este año, mira, se los coloco aquí, son 908.526 y el auxilio de transporte son 106.454. Pero si ven, hay dos casillas que están encerraditas que nos dicen cuánto es lo que equivalen dos salarios mínimos legales vigentes y cuánto es solidaridad. ¿Por qué tengo esos dos valores ahí? Porque esos dos valores también me van a dar como punto de referencia cuando estoy liquidando una nómina. Los dos salarios, porque la persona, ese trabajador que devengue más de dos salarios mínimos legales vigentes, no tiene derecho a auxilio de transporte. Entonces, si una persona, al momento de firmar su contrato es igual o superior a 1.817.0522, ojo, no tiene derecho a auxilio de transporte. Y solidaridad, porque ese valor que está ahí, que son 3.634.104 pesos, es la multiplicación de 4 salarios mínimos legales vigentes. Mirenlo aquí, vamos a hacerlo aquí enseguida. Lo ven aquí. Cuando una persona, un empleado, se gane ese valor, 3.634.104 pesos o más, en la parte de pensión, ya no se le descontará 4%, sino que se le descontará un porcentaje más. O sea, ya no sería 4, sino que sería 5, y ese 1 es solidaridad. ¿Listo? Entonces, por eso están estos valores aquí que nos dan como punto de referencia para nosotros poder desarrollar la nómina. Entonces, como vamos a hacer una nómina, lo primero que necesitamos para hacer la nómina es la descripción y empezar a liquidar. Señor Álvaro, voy a coger su nombre, Álvaro Beltrán. Usted va a ser la persona a la cual le vamos a hacer la liquidación de ese mes laborado o de esos días laborados en el mes. ¿Le parece? ¿No hay ningún problema? ¿No hay ningún problema, señor Álvaro? ¿Puedo utilizar su nombre? Ok, señor Álvaro, gracias. Entonces voy a utilizar el nombre del señor Álvaro. Listo. Entonces, tenemos que el señor Álvaro empezó a laborar el mes de diciembre, ¿verdad? Empezó a laborar el mes de diciembre. Y el señor Álvaro, en el contrato quedó estipulado que su sueldo, su salario, ¿verdad? Va a ser de 1.550.000. ¿Perdón? 1.550.000. 1.550.000. Ese es el valor que quedó pactado en el contrato del señor Álvaro. O sea, ese es el valor. Entonces, ¿qué sucede? Al señor Álvaro lo contrataron el día 15 de diciembre. El día 15 de diciembre. Al señor Álvaro fue contratado el día 15 de diciembre. Esto es una pregunta para todos. Si el señor Álvaro quedó contratado, ¿verdad? El día 15 de diciembre y vamos a liquidar la nómina hasta el 30, ¿verdad? ¿Cuántos días trabajó el señor Álvaro en diciembre? ¿Cuántos días, por favor? No todos al mismo tiempo. 15. Me dicen 15 por acá. ¿Quién más?
15, ¿quién más? Ok, señor Álvaro dice 15 días, la señorita dice 15 días. ¿Alguien más dice 15 días o tiene algo diferente que decir? Bueno, serían 15 días, pero se les contarían los días hábiles o tendrían que verse los días hábiles primero. Profe, 16 días. ¿Quién me acaba de hablar, por favor? 16 días del 15 al 30. Correcto. Profe, tienen que liquidar desde el 15 porque ese día empieza el contrato. Hasta el 30 son 16 días. Así es, así es. ¿Qué sucede? Miren, yo siempre hago esa pregunta, porque el cerebro de uno, cuando le digo, no, él trabajó desde el 15 y le voy a liquidar, dice, él trabajó 15 días, pero él no trabajó 15 días. Lo que están diciendo los compañeros que hablaron de último, 16 días, porque es que tú tienes que contar desde el 15 y del 15 al 30 son 16 días. En la parte contable, ¿verdad? En la parte contable, el mes no es de 31 días, de 28 días, de 29 días. No. El mes es de 30 días. ¿Listo? Entonces, el señor Álvaro trabajó en el mes de diciembre 16 días, contando desde el día que ingresó, que fue el 15, hasta el día 30. O sea, los días que elaboró el señor Álvaro fueron 16 días. Correcto. Entonces ya tenemos que el señor Álvaro laboró en el mes de diciembre 16 días y que el valor de su contrato está por 1.550.000. Pero ahora debemos saber cuánto fue el sueldo del señor Álvaro de esos 16 días laborados, ¿verdad? Porque como tiene una novedad de ingresos, porque no ingresó el primero del día hábil del mes, sino que ingresó el día 15 del mes de diciembre, el valor de contrato no va a ser igual a su sueldo, porque no laboró todo el mes. Entonces vamos a liquidarle ese sueldo al señor Álvaro de esos 15 días, de esos 16 días que laboró, perdón. Entonces vamos a hacer fórmulas fáciles que nos van a facilitar desarrollar la actividad. Entonces vamos a decir, aquí, en esta casilla vamos a darle igual y vamos a decir que el valor del contrato del señor Álvaro lo vamos a dividir entre 30, porque son los 30 días del mes contable, y lo vamos a multiplicar por los días laborados. Eso nos tiene que dar lo que el señor Álvaro se ganó esos 16 días. Entonces, el sueldo del señor Álvaro del mes de diciembre, que elaboró 16 días, es de 667 pesos. Ese es su sueldo, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos aquí. Si vemos el valor contratado del señor Álvaro, el que quedó en el contrato, es de 1.550.000. Quiere decir que sí cumple la regla para poder tener derecho a auxilio de transporte, porque no llega al 1.817.052. Entonces vamos a sacar el auxilio de transporte, señor Álvaro. Señor Álvaro, auxilio de transporte es igual a ¿qué? Al valor del auxilio de transporte mensual, ¿verdad? Entre los 30 días del mes por el número de días laborados. Quiere decir que el señor Álvaro tiene derecho a 56.775 pesos por concepto de auxilio de transporte de esos 16 días. Entonces ya tenemos el sueldo de los 16 días más el auxilio de transporte de esos 16 días. Como no tiene horas extra, vamos a colocarle aquí 0, que no nos va a afectar. Y lo primero que vamos a sacar es el total de vengado del señor Álvaro de esos 16 días. Entonces, total de vengado es igual a ¿qué? Es igual el sueldo más auxilio de transporte. Voy a colocar más horas extras, como está en 0 no me va a afectar. Eso quiere decir que el total de vengado, sin deducciones hasta el momento, del señor Álvaro son 883.442 pesos. Ya esta es la primera parte de la liquidación de una nómina. Ya de aquí en adelante vienen son las deducciones que se le hace al trabajador y las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador, que también las hacen en la nómina para saber cuánto es lo que en realidad le cuesta a la empresa ese trabajador, porque solamente no es pagarle el sueldo a un trabajador, sino que también lleva otras cosas,
como los parafiscales, como la salud, como las apropiaciones que hay que hacer para poder cumplir con las obligaciones. Entonces, en estos momentos vamos a empezar con las deducciones, que las dos deducciones son salud y son pensión. Salud y pensión están ya en porcentaje para liquidar. ¿Cuánto es la deducción que hay que hacerle al empleado? Se le hace 4 en salud y 4 en pensión, donde la salud es el 12.5, que está dividido 8.5 para el empleador y 4 para el empleado, y asimismo el fondo de pensión o la pensión. 4 para el empleado, 12 para el empleador, que eso equivale al 16%. Entonces vamos a liquidar la salud. Pero para liquidar la salud tenemos que tener un punto de referencia, que los conceptos que tenemos antes del total de vengado, que son sueldo, auxilio de transportes y horas extra, todos esos tres conceptos no son factores salariales para liquidar la salud, porque el auxilio de transporte no es factor salarial para tener en cuenta para cuando hacemos las deducciones de salud y de pensión. Pero las horas extras sí. Si el señor Álvaro tuviese horas extras, deberíamos sumar el sueldo de ese mes más las horas extras, y lo que me dieran ese valor le sacaría el 4%. Como no tengo horas extras, lo único que voy a tener como factor salarial para liquidar y sacar el 4% sería el sueldo. Entonces sería, salud es igual a ¿qué? Es igual al sueldo del mes por el 4%. Y eso me dice que la deducción que le voy a hacer al señor Álvaro es de 33.067, que es el 4% de su sueldo en salud, y asimismo en pensión. Igual el sueldo por el 4%. Préstamos, si tuviese, se le colocara, pero como no tenemos en estos momentos porque no hemos llegado allá, vamos a colocarle 0 y vamos a hacer el total de deducciones. Total de deducciones es igual a la suma de todo lo que se le descuente al trabajador. Los dos que son por ley, que es la salud y pensión, y las obligaciones que adquiera con tercero. Entonces voy a decir así: el total de deducciones es igual a salud más pensión más préstamo. Y eso me dice que el señor Álvaro se le va a hacer una deducción de 66.133 pesos por concepto del 4% en salud y del 4% en pensión. Hasta ahí hemos entendido. No hay ningún problema. Por favor, ¿me confirman? ¿Son tan amables? Todo claro. ¿Todo está claro? Listo, regálenme un momento. Estoy con ustedes. Hemos hecho el total de vengado de ese trabajador que ha laborado 16 días y las deducciones de esos 16 días, que son salud y que son pensión. Ahora vamos a empezar a hacer la liquidación de lo que son los parafiscales y de las apropiaciones. Pero los parafiscales y las apropiaciones ya sí son totalmente del empleador. Las cancela, él es el que las debe cancelar al 100%. En esos parafiscales tenemos, coloqué riesgos laborales, que le decía que riesgos laborales, según el riesgo, así será el porcentaje a pagar. Yo estoy colocando el 0,522, que es el riesgo 1, la base, que es 0,522. Eso es lo que vamos a liquidar. Tenemos la caja de compensación que les decía, que es el 4%, tenemos ICBF y tenemos SENA. Vamos a trabajar con ICBF y SENA y vamos a liquidarlo, pero para que una empresa tenga la obligación de pagar ICBF y SENA, tiene que tener mínimo 10 empleados. Pero vamos a liquidar riesgo laboral, vamos a liquidarlas todas, no hay ningún problema. ¿Listo? Les voy a decir algo que tenemos que tener en cuenta. Para los parafiscales, como las deducciones, lo que es factor salarial para liquidarlo siempre será todo lo que perciba el empleador por concepto de haber realizado una labor o un trabajo y él recibe un dinero. Eso quiere decir su sueldo, horas extras, bonificaciones, ¿verdad? Pero en estos momentos lo único que vamos a utilizar como factor salarial va a ser el sueldo.
Para las deducciones y para los parafiscales, para la liquidación, el auxilio de transporte no es factor salarial, o sea que no lo podemos sumar con el sueldo y el valor que nos dé eso, poder cogerlo como punto de referencia para hacer la liquidación. No, aquí solamente vamos a utilizar el sueldo, porque el sueldo es el único que es factor salarial. Entonces vamos a hacer la misma fórmula que hicimos, miren que fue facilita, igual el sueldo, pero aquí lo vamos a multiplicar por el 0,522 y nos dice que hay que pagar 4.315 pesos por riesgos laborales. Caja de compensación es el 4%, o sea que debe ser igual a lo que es salud y a lo que es pensión, 33.067. Entonces vamos a decir igual el sueldo por el 4%. Nos vamos a ICBF, que es el 3%, igual sueldo nuevamente por el 3%, y SENA, que es el 2%, por el 2%. Y aquí tenemos liquidado los parafiscales de un trabajador que ha laborado en la empresa por 16 días. Miren lo que se debe cancelar, se debe pagar a cada uno de estas instituciones, ¿verdad? O de estas empresas. Listo. Después llegamos a lo que son las apropiaciones. Y como le decía, ¿qué son las apropiaciones? Las apropiaciones son los dineros que el empleador debe tener, ¿verdad? Debe tener en una cuenta maestra para poder cumplir con las obligaciones. Cesantía, intereses sobre cesantía, prima de servicios y vacaciones, ¿verdad? Pero unas veces los tiene, otras veces no. Para eso, muchas entidades financieras han creado unos paquetes para que muchas empresas puedan sacar un préstamo para poder hacer el pago de la cesantía en su momento dado. Eso depende de unos requisitos, pero ya hay ese paquete y lo ofrecen las entidades financieras. Quiero hacerle una pregunta. ¿Saben por qué la liquidación, el porcentaje a apropiar mensual de la cesantía es el 8.33%? ¿Sí saben? Señores, ¿sí saben por qué es el 8,33%? Porque pues, nos corresponde en este caso un salario mensual por cada año trabajado. Ok. Pero ¿por qué el 8,33? Y no puede ser el 10, el 15, el 4, el 5 mensual. Esa es la pregunta. ¿Por qué es el 8,33 mensual? ¿Nada? Bueno, les explico. Si ustedes cogen ese 8,33% y lo multiplican por 12, les va a dar el 100%. Ahí voy a lo que decía ahí voy a lo que decía la compañera anteriormente, que la cesantía equivale a un sueldo, ¿verdad? Si ustedes cogen el sueldo y lo dividen entre 12, le dará el valor que se está apropiando mensualmente. Entonces, el 8.33 lo multiplican por 12 y te dará el 100%, que es el año. O el año, que es el 100%, lo divides entre 12 y te va a dar el 8,33, que es el mes, o que son los meses, los 12 meses. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a liquidar las apropiaciones. En las apropiaciones, por favor, silenciemos los audios, gracias. En las apropiaciones cambia todo cuando vamos a hacer la liquidación, cuando vamos a liquidarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que reciba el empleador por concepto de trabajo, si es factor salarial, para liquidar la cesantía. Eso quiere decir que aquí lo que es el auxilio de transporte, si es factor salarial. Entonces, ¿qué vamos a coger nosotros para poder hacer la liquidación de la cesantía? Vamos a coger la suma de el sueldo más el auxilio de transporte, que nos daría, que es el total de vengado. Entonces vamos a coger aquí igual total de vengado, porque todo lo que percibe, si es factor salarial, por el
8.33. Eso nos da que son 73.591. Es lo que se va a apropiar el compañero que elaboró 16 días. ¿Listo? Seguimos sobre, y vamos a liquidar lo que son los intereses sobre cesantía. Como su nombre lo indica, intereses sobre cesantía, o sea que ese 1% se va a sacar sobre lo que uno se apropia de la cesantía de ese mes. O sea que yo voy a sacar el 1% de lo que me estoy apropiando de las cesantías del mes, que son 73.591. Entonces digo, intereses sobre cesantía es igual a las cesantías por el 1%. Esos son los intereses de cesantía sobre este valor. Seguimos con las primas de servicio. Y las primas de servicio tienen la misma fórmula para liquidar como las cesantías, ¿verdad? Entonces decimos, primas de servicio es igual al total de vengado por el 8,33. Los valores deben dar igual. Lo que me apropio de cesantía y lo que me apropio de primas de servicio. Pero ya en vacaciones cambia nuevamente la fórmula. Porque cuando tú estás de vacaciones no estás laborando. Si tú no estás laborando, tú no tienes derecho a auxilio de transporte, no realizas horas extras, ese tiempo que estás de vacaciones no tienes bonificación y no tienes los otros auxilios que puedes tener cuando estás laborando. Entonces, las vacaciones, el factor salarial para las vacaciones solamente será el sueldo. Entonces sería, vacaciones es igual al sueldo, y el sueldo de ese mes o de este mes es 826.667 vamos a sacar enseguida aquí, por el 4,17. Miren, si vemos aquí, ya aquí tenemos casi la nómina lista, casi la nómina lista. Tenemos casi la nómina lista. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a mirar lo que es el neto pagado. ¿Y qué es el neto pagado? El neto pagado es confrontar lo que es el total de vengado menos el total de deducción. Lo que se gana la persona menos lo que le descuenta por concepto de salud y de pensión. Entonces, neto pagado es igual a ¿qué? A el total de vengado menos el total de deducciones. Y nos dice que el empleado se le pagará, se le cancelará después de las deducciones y haber trabajado 16 días, 817.309 pesos. Hasta ahí vamos con el 50% de la liquidación de la nómina. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, aquí llevamos, o aquí estamos haciendo un ejercicio con una sola persona, pero si tenemos 10, 15, 20 trabajadores, a la empresa le gusta hacer análisis y mirar por qué concepto es donde sale más dinero. Oye, está saliendo porque se está generando muchas horas extras, o estamos dando mucha bonificación, o miren qué está sucediendo, vamos a ver. Entonces, para saber tú eso, ¿qué es lo que hacemos? En esta casilla que está acá abajito, que está sombreada, yo voy a totalizar cada columna. Entonces voy a decir, vamos a coger autosuma para que sea más fácil. Voy a coger autosuma y voy a sumar la columna. Y me va a dar todos los valores, la suma de todos los valores según la columna. Vamos a ver cómo está uno. Voy a arrastrar, vamos a ver si me genera la fórmula arrastrada. Listo, sí me dejó. Si tuviese más empleados, lo que iba a hacer es que él me iba a totalizar el valor de todos los contratos, los sueldos, los auxilios de transporte, las horas extras, el total de vengado, y me va a generar el total de cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Bueno, ya teniendo la suma de cada uno de esos conceptos, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, les saldrá diferente porque tendrán más de un trabajador a liquidar. Entonces, ahora vamos a liquidar el porcentaje que el empleador está en la obligación de pagar de salud y de pensión. De salud sería el 8,5% y de pensión sería el 12%.
Esos son los dos que él va a pagar, que tiene obligación, ¿verdad? Y eso será liquidado ¿sobre qué? Sobre el total de los sueldos. Porque como nosotros estas liquidaciones de salud, de pensión y de todo eso, también lo hace el PILA. En la liquidación de la nómina, nosotros tenemos un punto de referencia para saber cómo están saliendo los dineros y en cuál concepto es donde sale más dinero, donde más se paga, ¿verdad? Entonces vamos a coger aquí y vamos a decir, salud del 8.5 es igual a el total de los sueldos por el 8,5. Y así mismo lo voy a hacer con pensión. Pensión es igual al total de los sueldos por el 12%. Y aquí me va a dar todo lo que tengo que pagar por todos mis empleados de salud y de pensión con la obligación que tengo del 8.5 y del 12%. Ya cuando tengo todos esos conceptos, me voy a ir a esta parte donde está el consolidado. Y el consolidado es que voy a consolidar todos los valores de mi nómina, todos los totales de mi nómina para saber cuánto estoy pagando para fiscales, cuánto necesito apropiarme en el mes para poder cumplir con las obligaciones de mis empleados. Entonces voy a decir aquí, salud es igual a ¿qué? A el total, lo tenemos aquí, del 8.5 de salud, más el total del 4% de salud, que es el que pagan los empleados. Y me da, en estos momentos, 103.333. O sea, que este empleado, que se gana 800 y pico, por los 16 días, por este empleado se debe cancelar 103.333 en salud. Vamos a ver en pensión. En pensión sería total de pensión del 12 más el total de pensión del 4. Y en pensión se cancelaría 132.267 pesos. Ya los otros valores lo que voy a arrastrarlos y llevármelos para acá. Igual selecciono total de riesgos laborales, igual total de caja de compensación, igual total de ICBF, igual total de SENA. Ya los tengo todos. Ahora voy a sacar un subtotal. Vamos a sacar un subtotal que sería la suma de todos estos conceptos, de todos estos valores. Sería, vamos a darle autosuma. Y me dice que por parafiscales van a pagarse 314.315 pesos. Vamos a ver las apropiaciones. ¿Cuánto es lo que me tuve que apropiar para poder cumplir con este trabajador que laboró 16 días? Total cesantías, total intereses sobre cesantías, total primas de servicio, total vacaciones. Eso me da un subtotal de 182.389 pesos. Ahora voy a totalizarlo. Voy a ver cuánto es la suma de los que tengo que pagar en parafiscales y de lo que tengo que apropiarme para poder cumplir con las obligaciones. Entonces voy a coger aquí igual la suma del subtotal de parafiscales más la suma del total de apropiaciones. Y me dice que yo tengo que tener 496.705 pesos para poder cumplir con los parafiscales de ese empleado que trabajó 16 días y de las apropiaciones. Ahora voy a coger aquí y voy a llevarme el total del neto pagado. Llevámoslo aquí. Y me dice que el neto pagado, lo que voy a pagar a él por esos 16 días son 817.309 pesos. Ahora vamos a ver, en realidad, cuánto es la nómina de ese empleado que laboró 16 días. El neto pagado más el total de apropiaciones versus parafiscales. Aquí está, 1.314.013 pesos. Eso me quiere decir a mí que una persona que tenga un sueldo de 1.550.000 y que labore 16 días en mi empresa va a recibir un neto pagado por esos 16 días
de 817.309 pesos, ya haciéndole la deducción del 8% entre salud y pensión. Y que yo como empresa debo tener, después de esos 817.000 pesos, debo tener de más 496.705 pesos, que equivale al 38% de lo que le pagué a ese trabajador por los 16 días laborados para poder cumplir con mi nómina. Llámese nómina el neto a pagar a mi trabajador por esos 16 días, los pagos de los parafiscales y el dinero que me debo apropiar. Porque la nómina total de un trabajador que laboró 16 días equivale a 1.314.013 pesos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, señores? ¿O todo quedó claro? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Hay silencio? ¿Me preocupa? ¿Todo quedó claro? Sí, claro, claro. Entonces, Profe, la verdad, las preguntas no surgen ahorita, sale cuando uno está haciendo el ejercicio. correcto. Por eso me gusta explicarlo así detalladito como le expliqué, y el video se los voy a enviar para que ustedes puedan desarrollar la actividad. ¿Listo? Pero miren qué sencillo. Sino que hay que hacer el paso a paso para que pueda generarse todo. ¿Ok? ¿Sí les parece? Vamos a dejar de, voy a quitar aquí, voy a dejar de